Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En fin, saque usted sus conclusiones. En la línea telefónica está ahora el doctor Francisco Moreno, quien es médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC y que también es responsable del programa del coronavirus del Hospital ABC. Doctor, le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada, pero lo consideraba importante, ¿eh? ¿Cómo está? Con todo gusto, muchas gracias. Doctor, mire, de manera práctica, ¿cuánto tarda? O sea, si yo tengo sospechas de que tengo coronavirus y asisto al Hospital ABC de Santa Fe y me hago la prueba del coronavirus, ¿cuánto tiempo tardan en entregarme mis resultados de si soy positivo o no de coronavirus? En general, de 48 a 72 horas. De 48 a 72 horas. ¿Qué es lo que suceda? Nosotros, las pruebas positivas las tenemos que mandar a confirmar al INDRE. Sí. No podemos dar un resultado porque el INDRE es el único centro que estaba autorizado, y te digo ahorita estaba porque aparentemente después de la reunión que se tuvo ayer con ellos, ya vamos a poder dar los resultados nosotros definitivos. Entonces ha sido muy frustrante para muchos pacientes, y lo entendemos, que llegan, se hacen la prueba, y que en lugar de tener el resultado en 24 o 48 horas, se retrasan 72 horas y a veces hasta un poco más. Y es porque tenemos que esperar la confirmación del INDRE. A partir de hoy, nosotros podemos procesar las pruebas, y si este comunicado que se está dando es real, ya podríamos tener los resultados en una forma mucho más rápida, sin tener que pasar por ese segundo filtro, que además hace perder a un paciente 2 pruebas. O sea, por cada paciente estamos haciendo 2 pruebas. Está complicado este tema, ¿no, doctor? Digo, es algo que hasta el momento se desconocía, ¿no? Porque, pues bueno, uno va a hacerse la prueba con la sospecha y no recibe el resultado de manera inmediata. ¿Y qué tiene que hacerse uno? Aislarse por completo y esperar que la prueba llegue por escrito. A ver, te explico un poco, también eso es muy importante. En general, mientras tú recibes la prueba, no vas a hacer nada diferente. Si tú ya acudiste a hacerte la prueba es porque eres sospechoso de que tienes coronavirus, sí, y te tienes que aislar. Si tú tienes falta de aire o te sientes mal, te tienes que ir al hospital, no por la prueba, sino porque necesitas que te evalúen. Sí. Ahora, sí, desafortunadamente no teníamos nosotros la posibilidad de darle el resultado inmediato, teníamos que esperar la segunda confirmación. Mientras tanto, lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. Lo que está motivando esto, pues es evidentemente la angustia de que yo ya quiero saber mi resultado, ¿no? Hay pacientes que quieren tener el resultado en 1 hora, 6 horas. Sí. Y son pruebas... Como el de influenza, ¿no? Como influenza, pero la prueba rápida de influenza, te doy este ejemplo, la prueba rápida de influenza, que es a través de un antígeno, tiene un 30% de falsas negativas. No puedes tener una prueba para COVID tenga 30% de falsas negativas, porque tú estás diciendo que una tercera parte de tus pacientes le vas a decir no tienes COVID y sí tienes COVID. Entonces, esa prueba no sirve para este virus, por ejemplo. Entiendo. O sea, las pruebas rápidas se están desarrollando. Esperemos tener pruebas rápidas pronto, porque en China las hay, en Corea las hay, pero es un tema. Yo lo entiendo y entiendo a los pacientes, y cuando les explico que no vamos a cambiar nada en este momento, pues es difícil para ellos, porque para ellos saber si tienen COVID o no hace una diferencia. Pero ahorita la diferencia es más psicológica que lo que vamos a hacer físicamente. Entiendo. Entonces, ¿cómo le hacen saber al paciente que fue a hacerse la prueba del COVID-19 que resultó positivo o negativo? ¿Se ponen en contacto con él después, 3 días después, vía telefónica, vía correo electrónico? ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Así es. Se les está mandando el resultado por mail y estamos tratando de comunicarnos. El problema que hay es el hecho de que va una persona, se hace la prueba y al día siguiente ya está hablando, y han tenido problemas de saturación de líneas, la gente se molesta porque todavía no está el resultado, pero tenemos que entender que el decirte tienes o no es una gran diferencia en el sentido de lo que tú tienes que hacer. Entonces no podemos decir está preliminarmente positiva. Si ya hoy podemos hacer las pruebas directamente nosotros, sin tener que pasar a una segunda prueba por el INDRE, eso nos va a facilitar y nos va a ayudar a acelerar el proceso de una forma mucho mejor. ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Qué es el INDRE, doctor? ¿Y por qué tiene que pasar por una segunda prueba? El INDRE es vamos a decir, el aparato gubernamental
encargado de la epidemiología de la Secretaría de Salud. Y ellos, y no es crítica, ellos lo que intentaron hacer es que las pruebas que se estaban haciendo, que no dependían de ellos, fueran pruebas adecuadas. Entonces, lo que ellos querían es, si nosotros estamos haciendo la prueba y sale positiva y ellos la confirman, la idea es entonces tu prueba sí está sirviendo. Creo que se ha retrasado un poquito el que nos liberen de poder hacer la prueba y nosotros dar la confirmación. Pero el órgano que está encargado de dar las cifras, de llevar el conteo, es este órgano epidemiológico que se llama INDRE. Pero quiero entender, es un proceso entonces, o sea, no quiere decir que ustedes como institución, como hospital, no tengan la capacidad de saber si el paciente tiene coronavirus de manera inmediata, sino que tienen que cumplir con un protocolo de decir, bueno, yo ya detecté que sí o no tiene coronavirus el paciente, ahora tú, INDRE, te entrego aquí la prueba, confírmame si sí es positivo o negativo. Así es, y nos han pedido que la confirmación la hagan ellos mismos porque ellos son los únicos autorizados para hacerlo. Insisto, a partir de hoy existe este comunicado y entonces las pruebas las podemos dar en 24 horas, a más tardar 48. Ahora, te explico también, esto es, las pruebas, entra un monto de pruebas y a veces el paciente que llega, se hace la prueba y acaba de empezar a correr las pruebas de los pacientes anteriores y entonces hay un poquito de retraso en el tiempo. Por eso, ojalá y fuera una prueba que yo te tomara una muestra de sangre y te dijera sí o no, pero no es así. Sí, entonces, también toma su tiempo saber si el paciente ha sido contagiado del coronavirus, ¿no? Independientemente del INDRE, doctor, es lo que quiero entender. Claro, o sea, la prueba en sí es una prueba laboriosa y que toma 24 horas. Ahora, lo que estamos teniendo es que necesitábamos esas pruebas que las confirmara el INDRE. Y no dependía de nosotros. Si el INDRE tenía 150 pruebas retrasadas, pues entrábamos como la 161 a la 200, si quieres. Y entonces teníamos que esperar a que ellos nos dieran el resultado para confirmar. Por eso muchos pacientes... ¿Esto se va a eliminar? Sí. ¿Cuándo se va a eliminar? ¿Ya se eliminó? El comunicado de ayer es que a partir de hoy, todavía no lo tengo por escrito, por eso yo no te quisiera decir que sí, pero el comunicado, por lo menos verbal, es que estamos autorizados para hacerlas y dar a conocer los resultados a los pacientes, porque lo que me interesa es el paciente, o sea, los números pues van a aumentar, eso lo sabemos, no es para nadie una sorpresa. Lo que yo quiero es que mi paciente esté tranquilo, pero tenemos una regulación y entonces nos teníamos que apegar a esa regulación. Esto sucede solo en hospitales privados, ¿no? Los hospitales públicos no tienen que pasar por este procedimiento porque son ellos, ¿no? Así es, aunque no todas las clínicas de salud ni todos los hospitales públicos tienen la prueba, son algunos institutos, no conozco exactamente cuáles porque yo no trabajo ahí, pero no todos tienen la prueba. Entonces, mientras más capacidad tengamos de hacer pruebas, pues es mucho mejor para la población saber quién se tiene que aislar, quién tiene que estar en casa. Entiendo. Ahora, pues bueno, es importante de esto no se había hablado mucho, doctor, hasta este momento, creo. Sí se ha hablado e incluso se le comenta al paciente. El problema es, si tú te dicen 24, 48 horas y desafortunadamente se prolonga un poquito más el tiempo, empieza a correr el rumor de seguro que ya mi prueba la perdieron o no me quieren decir que yo soy positivo o esas cosas, pero te voy a decir también lo que pasa. Nosotros en un momento considerábamos que íbamos a tener la prueba en 24 horas y que en 24 horas el INDRE nos iba a dar el resultado. Desafortunadamente a veces por la saturación que está teniendo el INDRE se tarda más tiempo y pues a nosotros nos detiene el poder dar el resultado. Muy bien. ¿Cuánto cuesta una prueba de coronavirus en un hospital privado, doctor? Mira, incluso ya lo están haciendo en laboratorios privados y están entre 3,000 y 3,600 pesos. Vaya, no es nada barata la prueba, sí. No es nada barata. Desafortunadamente también no es nada barata. Muy bien. Ahora, cuando uno va a hacerse la prueba del coronavirus, ya sabemos que no se entrega de manera automática, por lo menos hasta el momento, sale con resultados de si no tienes influenza, no es influenza, pero no te dicen tampoco si es coronavirus o no. Eso es lo que espera, ¿no? No, a ver, en el hospital ABC, como los dos virus producen síntomas similares, lo que hacemos es dar la prueba de influenza, que es más rápida y que esa no tenemos que mandar al INDRE. Entiendo. Esa prueba la entregamos muy rápido. Muy bien. ¿Por qué? Porque si tienes influenza, pues te puedes empezar a tomar un medicamento para influenza. Suena lógico. La otra prueba aparece después. Eso también desconcierta un poco a los pacientes, pero se les ha explicado
que la misma prueba para COVID-19 incluye la prueba de influenza. Entiendo. Esto es importantísimo, doctor. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, que lo puntualice aparte de manera tan clara, porque en el caso de Dana García, que ya nos lo explicaba, tiene sentido todo lo que nos estaba diciendo, ¿no? Sonaba confuso cuando estábamos hablando con ella, se entiende por qué sonaba confuso, pero bueno, ahora que hablamos con usted, que es el encargado, que es el especialista en el tema, cobra sentido, ¿no? Tal vez aquí lo que sucedió con Dana García, un poco, yo creo que a lo mejor por la ansiedad, fue adelantarse a decir que estaba contagiada del COVID-19 sin tener la prueba que lo confirmara, ¿no? Eso a lo mejor fue lo único que pudo haber hecho Dana, que de acuerdo, tal vez no debió de haber hecho. Pero ahora, el procedimiento de la prueba es así, no te entrega los resultados de manera inmediata, eso es un hecho. Así es. Y la otra cosa que es importante es, si yo me voy a hacer una prueba es porque yo pienso que tengo COVID-19, no es hacerme una prueba porque quiero dormir tranquilo hoy sabiendo que no lo tengo. Buen punto. Si tengo COVID-19, ¿cuál es la medida principal? 80% de las personas tienen un cuadro benigno, pero pueden contagiar. Entonces, la medida es vete a tu casa y quédate en tu casa. No va a cambiar eso de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la prueba va a tardar. Durante ese tiempo, confínate. Eso es lo que tienes que hacer. Y la realidad es que cada vez nos tenemos que aislar más gente, porque más gente ha estado en contacto con otras personas que han tenido COVID-19 y nos tenemos que aislar. Entonces, el punto es, piensas que tienes COVID-19, hazte la prueba, pero aíslate. Sí. No estés en contacto con más gente. Muy bien. Doctor, de verdad no sabe cómo le aprecio la comunicación y la información. Espero tener contacto abierto con usted y constante sobre el tema. Sí, con todo gusto. A veces, sé que a veces me tratan de localizar y no puedo, pero dentro de mis funciones más importantes es ver pacientes y atender a pacientes. Entonces, ahí es donde tiene que estar. Esto es educación, que también es súper importante. Mi misión no es solamente ver pacientes, sino educar a los que tienen las dudas. Pero a veces por esta situación pues no puedo tomar la llamada inmediatamente y le pido una disculpa, pero no, por favor. De estar a la mayor disponibilidad. Al contrario, su labor es ahí, donde usted lo acaba de mencionar, en informar a los pacientes, en atender a los pacientes, en tratar de detener pues el contagio de esta pandemia, doctor, y hay mucho que hacer de manera individual, lo hemos hablado una y otra vez, y ya hay que seguir pues todas las instrucciones que tienen que ver con la prevención para no contagiarse ni contagiar del coronavirus. Y hemos sacado un lema, ahora que están de moda estos lemas, es si te aíslas puedes salvar vidas. Sí. Y es real, es de verdad, es totalmente cierto. Muy bien. Si te aíslas puedes salvar vidas. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.